Vamos a abrir el libro de los Hechos, el capítulo 6. El libro de los Hechos, el capítulo número 6. Estamos dentro de la era del Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en Hechos capítulo 6? En Hechos 6 vamos a encontrar ya la elección de los 7 diáconos. Los 7 diáconos, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 1? El verso 1. Viuda de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Bien, dice el texto como creciera el número de los discípulos, ¿verdad? Como creciera el número de los discípulos. Entonces, Hechos 6, ¿qué nos enseña? Nos enseña una iglesia en crecimiento, correcto. Hechos 6 nos enseña una iglesia en crecimiento. Una iglesia. La iglesia en crecimiento tiene miembros, membresía. Y ahí se van a mencionar viudas griegas y viudas hebreas. ¿Qué dice el texto? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, estamos viendo que hay viudas griegas y viudas hebreas, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, esa expresión habla de que ya la iglesia en Hechos 6 cuenta con una membresía, ¿verdad? No está de más decirle que el apóstol principal de la iglesia del primer siglo, llamada iglesia primitiva, ¿cuál es? Pedro. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro va a tomar un papel predominante, más allá de que lo negó 3 veces al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús lo busca después de que resucita y lo restaura en una playa, dándole un buen desayuno, pescado asado. Póngale cuidado, póngale cuidado. La comida en el contexto judío era eso. La comida servía para poder buscar esa reconciliación. Por eso es que Hechos capítulo 3, verso 20, creo que dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, Cenaré con él. Venga a tu reino, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Entonces Pedro es restaurado por el Señor y sobre Pedro reposa una palabra que está en Mateo 16, 18, cuando le dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, entendamos que ya en Hechos 6, Pedro está al frente, claro, está con el grupo de los apóstoles, pero Pedro es el que va a tomar un poco de relevancia, porque en los primeros 7 capítulos, Pedro va a tener mucha relevancia. El capítulo 9, Pedro va a orar por un hombre que se llama Eneas. Pedro ora por Dorcas y Dorcas resucita. En Hechos 10, Pedro va a la casa de un prosélito llamado Cornelio, aunque hay, si usted revisa el libro, a ver, escúcheme,
Si usted revisa el libro y usted ha leído, usted tiene que decir 3 clases de membresía que hay en la iglesia primitiva del primer siglo. Eso lo dice el libro. Si usted ha leído el libro, ¿cuáles son las 3 clases de miembros que habían en la iglesia primitiva? ¿Verdad? Y eso usted tiene que saberlo porque ya leyó las primeras hojas del material. Le voy a ayudar. Y a los que estudiaron, le voy a refrescar lo que estudió. Y a los que no han estudiado, pues atiéndame, por favor. La primera clase de miembros son judíos puros. Judíos puros. En otras palabras, hebreos que no se han mezclado con ninguna cultura. Son hebreos que no se mezclan. Son hebreos que mantienen sus costumbres, sus tradiciones hebraicas. Esta es la clase de membresía. Son judíos netamente puros. Se han mantenido cumpliendo con, en este caso, han ido cumpliendo con el judaísmo, porque póngale cuidado que el cristianismo sale del judaísmo. Y cuando digo son judíos que al entregarse al cristianismo, ellos han sido judíos puros que han mantenido la circuncisión, han mantenido el Sabbat, han cumplido con todas las fiestas de Israel, de Levíticos 23. O sea, son judíos netamente puros, no se han mezclado con ninguna cultura y con ningún paganismo. La segunda clase de son los judíos griegos. Los judíos griegos. ¿Cuáles son los judíos griegos? Los judíos griegos son helénicos. Los helénicos. La palabra heleno también significa griego. Son judíos griegos helénicos, o sea, son judíos también, pero son judíos que no se han mantenido puros y han hecho cierta alianza, amistad o han practicado ciertas costumbres de el proyecto helénico. El proyecto helénico o esto de establecer el griego y el proyecto helénico no nace en el primer siglo de la era cristiana. Esto ya viene desde que Grecia se establece como el imperio que gobierna el mundo. Alejandro Magno, cuando ya vence a los medos persas y establece el gobierno griego en el mundo, se levanta un proyecto helénico que lo que está buscando es que todo el mundo gobernado por el imperio griego hable su idioma. ¿Cuántas naciones en el siglo III a.C. ya existían? Aproximadamente entre 70 y 72 naciones. Existían ya. Entonces Alejandro Magno lo que va a querer es establecer su idioma en todo su imperio. Y conforme va a ir conquistando tierras, él va a ir estableciendo su imperio, sus creencias, todo eso. Y eso alcanza a muchos judíos que van a ser envueltos y ya les van a quitar el hecho de circuncidarse, ya les van a quitar el hecho de guardar el Sabbat y ya les van a quitar el hecho de festejar las fiestas anuales de Israel. Entonces allá van estos judíos griegos que hasta cierto punto han comulgado con este proyecto helénico, pero que ahora están en Cristo. Ahora ya forman parte de ¿qué? Del cristianismo, pero siguen siendo judíos. ¿Cuál es el tercer grupo de membresía que usted debe entender que ya existe en el primer siglo? Los llamados prosélitos. Los prosélitos. Los prosélitos eran personas gentiles que renunciaban
a el paganismo, renunciaban a las prácticas de Roma, a las prácticas griegas, y comenzaban a aceptar, primero comienzan a aceptar el judaísmo. Ellos van aceptando el judaísmo, ellos hasta proceden a circuncidarse. Ellos comienzan a vivir hasta la ley mosaica. Pero estos prosélitos, vuelvo a repetir, ¿de dónde sale el cristianismo? Del judaísmo. Póngale cuidado. Del judaísmo. Entonces, no podemos descartar que todos estos que ahora forman la iglesia del cristianismo salen del judaísmo, por lo tanto vienen trayendo muchísimas costumbres, ¿no?, del judaísmo. Hoy tenemos cristianos evangélicos que se paran fuera del templo y se persignan. ¿Por qué? Porque aún arrastran ciertas costumbres, ¿no? Cristianos evangélicos que cuando presentan a un niño, al testigo, ¿cómo le llaman? Padrino, padrino, ándate a bañar. ¿Qué padrino? Ese término no es con nosotros. Testigo, testigo. Porque ya cuando hablamos de padrino, hablo como que me hablan de borrachera, porque allá van los padrinos, allá van los compadres. Cuando termina un bautismo católico, ¿dónde es que se van? ¿Acaso que se van a rezar 10 Padres Nuestros? No, señor. La gente se desbarata. Y eso lo sabe el religioso, ¿no? Entonces, los prosélitos son aquellos gentiles que han ido abandonando el paganismo, las costumbres paganas, y han ido abrazando el judaísmo, pero ahora abrazar el cristianismo, ¿no? Si usted revisa Hechos 10, ¿cómo calificamos a Cornelio? Por favor, Hechos 10, tenga la bondad. ¿Cómo lo podemos calificar a Cornelio? Entonces hay que leer el capítulo 10, versículo 1, para que usted ubique a dónde ubicamos a Cornelio, como un griego o como un prosélito. Lea Hechos 10. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre centurión de la compañía llamada La Italiana. Y el autor del libro de Hechos, que es el doctor Lucas, escribe características de este hombre. ¿Quién es Cornelio? Verso 2. Piadoso. Cornelio es un pío. Es un pío. Pío. De ahí viene la palabra piedad. Pío. De piedad. De piadoso. Por lo tanto, Cornelio no era un impío. No era un impío. Hay mucha gente que es pío y otros son impíos. ¿Cuántos aquí son píos? ¿Y cuántos aquí son impíos? Póngale cuidado. Impío significa un hombre sin piedad. Impío, un hombre sin piedad. Y pío, un hombre piadoso. Entonces, Cornelio piadoso. ¿Qué más? Temeroso de Dios. Y ahí está el secreto. Cuando el escritor sagrado lo califica a Cornelio como temeroso de Dios, da a entender que Cornelio es un prosélito, es un amigo de las costumbres judaicas, es un amigo de la ley mosaica, es un amigo de todo esto que encierra el judaísmo, pero que ahora Cornelio en ese contexto abraza el cristianismo, ¿verdad? ¿Quién era usted antes de ser evangélico? A ver, ¿quién era usted antes de ser evangélico? Hablando de temas religiosos, ¿quién era usted? ¿Era católico, mormón? ¿Qué mismo? ¿Qué era usted? ¿Testigo de Russell? ¿Qué era usted? Dígame, abra la boca. Ya, póngale cuidado, ¿no? Y usted viene arrastrando ciertas costumbres, ¿no? Costumbres católicas, que el niño divino, que la Navidad y que tanta vaina. Pues entonces, Cornelio es ese prosélito que va a ir abrazando el judaísmo, pero este hombre con esa vida temerosa se gana la bendición de ser visitado por quien en una visión vio a un ángel de Dios. ¿Por qué Cornelio tiene esta bendición de ver un ángel de Dios? El verso 2 lo dice. Cornelio es piadoso, temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa, no solo él, su esposa, sus hijos y el resto. ¿Y qué más?
Hacía muchas. Ya póngale cuidado que el término limosna se debe a que la Reina Valera es traducida ¿por quién? Por sacerdotes. Y ellos están más familiarizados con la palabra limosna que con la palabra ofrenda, ¿verdad? Entonces entienda eso. Un hombre que hacía muchas limosnas y oraba siempre a Dios. Estas son características de Cornelio. Si usted revisa el verso 30 de Hechos 10, dice que él estaba en ayuno. O sea, es un hombre también espiritual. Porque la oración y el ayuno nos llevan a una vida espiritual. A una vida espiritual. Mateo 17, 21 dice, este género no sale sino con... Y cuando usted lee otras versiones, ahí no dice oración y ayuno. Ahí dice, este género no sale sino con espiritualidad. Con espiritualidad. Y la espiritualidad es la suma de la oración más el ayuno. Y si tú quieres echar de menos, primero revísate si estás lleno de espiritualidad. Y si no tienes espiritualidad, mejor échate tú solo. Y deja tranquilo que otro lo haga, ¿verdad? Entonces Cornelio puede ser prosélito. Cornelio es un simpatizante del judaísmo que cuando recibe esta visión, Cornelio manda a ver al pastor principal de la iglesia del primer siglo, que es el apóstol Pedro. Y cuando Pedro llega, ellos saben que llega es un enviado de Dios porque se lo revela un ángel. Y al llegar, ¿qué quieren hacer con Pedro? Le van a dar una reverencia porque saben que no es cualquier persona, es un hombre de Dios. Pero Pedro le estorba y le dice, ¿tú por qué te vas a arrodillar? Porque Cornelio quiere ser muy reverente, muy respetuoso. Es más, el hecho de ser un militar con todos esos conocimientos de milicia, él sabe que está frente a una autoridad que demanda respeto, que demanda reverencia. Entonces, mis hermanos, entendamos que estas eran las tres clases de miembros. ¿Y eso en dónde está? ¿En la Biblia? No, en el material que usted tiene. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para saber eso? Leerlo. Y subráyelo, márquelo, píntelo. Yo por aquí vi un cuadernito que está, pero qué lindo, que lo pinte. El material es suyo, garabatéelo, hágale un círculo, algo que llama la atención. Y cuando vengamos a la clase, Pastor Riera, quiero que me explique esto. Pero aquí nadie me pregunta porque creo que nadie lee. Tiene que leer el material, ¿no? Entonces, este grupo de miembros que va a establecerse ya en el primer siglo de la arma. El arma la iglesia en el primer siglo evangelizar. Usa la iglesia, en este caso la iglesia del primer siglo, para evangelizar. ¿Eso en dónde está, pastor? En el material. En el material usted va a encontrar que el arma que va a usar la iglesia, entendamos que primero es la presencia de ¿quién? La presencia de él. Y la otra, ¿cuál es? La presencia del Espíritu Santo. Es indiscutiblemente el Espíritu Santo es quien lleva a la membresía a predicar. ¿Cuántos estaban reunidos en el aposento alto? Y esos 120 fueron, por lo tanto, fueron 120 predicadores. Usted tiene que entender eso. No es que de los 120 que estaban llenos del Espíritu, solo salió Pedro, solo salió Juan, porque en Hechos 3 habla de que Pedro y Juan van al templo de Hermosa. No, los 120 se convirtieron en predicadores, Hoy tenemos un culto especial y todo el mundo está siendo tocado, ministrado por el Espíritu Santo. Pero la siguiente semana, preguntemos cuántos salieron a predicar. Nadie. Por ahí esporádicamente 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hemos hecho del Espíritu Santo? Una novelería. Una novelería. Y salimos diciendo que yo dancé y que yo hablé lengua. ¿Cuál es el asunto? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Y no evangelizar. Evangelizar
Allá va la unción del Espíritu de Dios. Que no es que usted no pueda orar en lenguas. Si su comunidad cristiana tiene ese hábito, está dentro de los estatutos, porque hay iglesias que prohíben rotundamente que hable usted en lengua, hágalo con toda libertad. Es de la iglesia que le gusta danzar, hágalo con toda libertad. Pero entienda que el derramamiento del Espíritu Santo específicamente es para qué? Es para evangelizar. Por lo tanto, ¿cuál fue el arma que usó la iglesia para evangelizar aparte del Espíritu Santo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el arma? Y eso lo encuentra leyendo el libro. Leyendo el libro. Testimonio de cada creyente. El testimonio de cada creyente. El Espíritu Santo va a convertir al creyente en una arma para testificar. Acuérdese que dijo Cristo, y me seréis testigos. Y una persona que testifica, entonces dando un testimonio. Nosotros tenemos que testificar o testimonio, testigo. Tenemos que hablar de Cristo, hermanos. Y eso, el Espíritu Santo indiscutiblemente estará dispuesto a caminar con aquel que quiere evangelizar. Que oramos correctos, que ayunamos correctos, que te congregas correcto. Pero el Espíritu Santo te quiere no adentro, sino afuera. Afuera, para que vayas, prediques, evangelices y podamos dar el testimonio de que Jesucristo vive y vive a los discursos de Pedro. ¿A dónde apuntan los discursos del apóstol Pedro? ¿Qué doctrina podemos rescatar en los discursos que están registrados por el doctor Lucas? Los mensajes de Pedro, Lucas los va a escribir, los va a redactar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los puntos doctrinales que el apóstol Pedro en su discurso va a dar énfasis? ¿Cómo lo sabemos, Pastor Riera? Pues leer el material. Tú tienes que leer el material, porque si usted no lee el material, bendito Jesús, ¿qué hace aquí? A ver, ¿qué hace aquí? Tenemos que leer el material. Póngale cuidado. El discurso del apóstol Pedro, registrados en el libro de los Hechos, registrados en a 3 puntos doctrinales, 3 básicas. La primera doctrina tiene que ver con la doctrina del Mesías, el Cristo. Ese es el primer punto doctrinal que usted y yo tenemos que reconocer en los mensajes de el apóstol Pedro. Hechos 2:36 dice Pedro a la multitud: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, aquí tenemos el primer punto doctrinal, donde Pedro va a estar ahí reiteradas veces hablando. ¿Y qué cosa es? La doctrina del Mesías. O sea, Jesucristo es el Mesías prometido para la nación de Israel. El Mesías prometido para el mundo. Cuando preguntó Cristo, ¿qué dice la gente de mí?
¿Qué respondieron los discípulos? Señor, dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista. Dicen que tú eres alguno de los profetas. Mateo 16, verso 13. Y luego Cristo les devuelve la pregunta. ¿Y ustedes qué dicen de mí? La pregunta es, ¿quién respondió? ¿Y qué dijo él? Tú eres el Cristo. Entonces, ese es el primer punto doctrinal en el discurso de Pedro. Pedro va a demostrar que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Eso lo dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le explicó algo a Pedro, como para que no se le suba la mostaza, ¿verdad? Porque a veces nosotros predicamos y como todo el mundo nos felicita, se nos sube la mostaza. Al día siguiente ya no queremos ver a nadie, porque andamos así, vea, volando como Goku en la nube. No, Señor, bájate de esa nube, bájate de esa nube, porque el que debe andar así es Cristo, no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, ninguna sabiduría humana o conocimiento humano te lo ha revelado, sino mi Padre. Entendiendo que el Padre, el propósito del Padre era de que Pedro quede al frente de la iglesia primitiva. Y cuando hay un propósito del Padre en tu vida, tú vas a tener encima al diablo. Porque el diablo comenzó a andar atrás de Pedro. Y un día le dijo Jesucristo, el diablo ha pedido para zarandearte. Pedrito, póngale cuidado, el diablo ha pedido para zarandear, pero yo estoy rogando al Padre para que no mengues en tu fe. Estoy rogando al Padre. Es el primer discurso donde Pedro va a hablar de que Jesús es la segunda, la doctrina de la resurrección de Cristo. Los que han leído material saben que eso está ahí. La doctrina de la resurrección de Cristo. Ese es el segundo tema que enfatiza los discursos de Pedro. Pedro va a ser muy contundente en decirle a la gente que Cristo no está muerto, que Él vive. Él vive y vive para siempre. Acuérdense que cuando María va con el mensaje de que Cristo no está muerto, ¿quiénes corren al sepulcro? ¿Quiénes corren? Los primeros discípulos en correr para ir a ver si lo que María decía era cierto. Pedro y Juan, póngale cuidado, Pedro y Juan corren. Pedro y Juan corren a certificarse, a verificar, ¿verdad? No tanto porque no le creían a la mujer, sino porque ellos quieren ver, quieren oler, olfatear, quieren evidencia. Esas evidencias marcaron la vida de Pedro, marcaron la vida de Juan, a tal punto de que ambos son los que al final van a estar al frente de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Y cuál es el tercer? Del retorno del Señor Jesús, de todos los discípulos que están expectando el último mensaje de Cristo, cuando Cristo les habla de que van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dice Hechos, el capítulo 1, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. ¿Quién se iba? Jesucristo. Mientras él se iba, dice que se pusieron junto a ellos. ¿A cuáles ellos? A los 11 discípulos. Se pusieron 2 varones con vestiduras blancas. 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron a los 11 varones galileos. ¿Por qué?
estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así vendrá. Como lo habéis visto ir al cielo. Ese tema, ¿cuál es? La doctrina del retorno. El retorno del Señor Jesús. Entonces, estos tres temas son los que el doctor Lucas rescata para darle énfasis en su escrito, en el segundo tomo que lleva Hechos de los Apóstoles. Y cuando usted lee el material, usted va a encontrarse que la historia de la iglesia va a ponerle relevancia a estos tres temas doctrinales del apóstol Pedro. Más adelante va a actuar el apóstol San Pablo. Si hablamos de temas doctrinales, el apóstol Pablo va a contribuir lo que nosotros podemos llamar doctrina sistemática. El apóstol Pablo va a contribuir lo que llamamos doctrina sistemática. Es la doctrina sistemática. La doctrina sistemática tiene que ver con un orden de temas. Un orden de temas que tienen que ver con la doctrina de la iglesia. ¿Verdad? Existen muchos materiales bíblicos y teológicos que usted puede usar para poder conocer las doctrinas fundamentales de la iglesia de Cristo, que las podemos llamar doctrina sistemática. ¿Por qué? Porque siguen un orden. Allá va la palabra sistemática. Siguen un orden. Que están albergando la doctrina sistemática, está la doctrina de las Sagradas Escrituras, está la doctrina de Dios Padre, que nosotros como seminario la hemos llamado paterología. Está la doctrina de Dios Hijo, el Señor Jesucristo, que nosotros como seminario le hemos llamado cristología. Está la doctrina de Dios Espíritu Santo, que nosotros como seminario la hemos llamado neumatología. Está la doctrina del ser humano, que nosotros como seminario la hemos llamado antropología. También está la doctrina del pecado, que nosotros como seminario la llamamos amartiología. Está la doctrina de la iglesia, que como seminario le hemos llamado eclesiología. Está la doctrina de los ángeles, que como seminario le hemos llamado angelología. Está la doctrina, ya le dije antes, de las escrituras, que también se la puede llamar bibliología. Y así, eso se llama doctrina sistemática. ¿Quién va a aportar en esa doctrina sistemática? El apóstol Pablo. ¿Cuántas cartas escribe el apóstol Pablo? Aproximadamente 13. Y en esas 13 cartas usted va a encontrar infinidad de doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de los tiempos finales. En el griego, eso se llama escatología, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vamos a ver cómo la iglesia en el primer siglo no solamente va a expandirse con la predicación del evangelio y va a ganar vida para Cristo, sino que también va a ir estableciendo fundamentos doctrinales de entregar a Cristo. Pues entonces, voy a usar un término que más lo usa la Iglesia Católica, porque yo creo que debemos nosotros familiarizarnos con ciertos términos que también nos corresponden a nosotros. Cuando una persona se entrega a Cristo, debe saber su confesión de fe. Cuando una persona se entrega a Cristo, debe saber su confesión de fe. La Iglesia Católica, ¿cómo lo llama esto? Su credo. Su credo. ¿Cuál es tu credo? ¿Y qué significa credo? ¿En qué es lo que tú crees?
¿En qué es lo que tú crees? Toda iglesia debe tener su credo o en lo que cree o su confesión de fe. Nosotros podríamos mejor adaptar el término nuestra confesión de fe. Y la confesión de fe, ¿en qué debe estar basada? En la doctrina de Cristo. Todo lo que hemos estado hablando aquí apuntan a nuestra confesión de fe. Alguien le va a decir, tú eres evangélico, sí. ¿Y tú en qué crees? Le está preguntando su confesión de fe. Si esa persona que le pregunta su confesión de fe, le puede decir, ¿y cuál es tu credo? ¿Y cuál es tu credo evangélico? Y como usted no sabe masticar estos términos porque usted se cree tan santo se cree que no quiere tocar ningún término que usa la iglesia católica, apostólica y romana, porque si usted lo usa, ¿cómo lo llaman? Ecuménico lo llaman. ¿Qué ecuménico? Iletrado. Es un iletrado. Uno que se dedicó a estudiar las escrituras, apasionado por las escrituras, es el que trabaja la traducción para crear la Biblia Vulgata Latina, San Jerónimo. En el año 380 después de Cristo, va a trabajar durante 2 años para traducir el Nuevo Testamento que está escrito en griego, traducirlo al idioma latín. ¿Por qué? Porque en el siglo III el mundo está gobernado por Roma y Roma establece su idioma. ¿Y cuál es el idioma que Roma establece? El latín. Entonces, San Jerónimo apunta a trabajar para que el imperio romano tenga al alcance los libros sagrados, pero en el idioma del imperio. ¿Cuál es el idioma? El idioma latín. Trabaja 2 años para poder traducir el canon del Nuevo Testamento con sus 27 escritos sagrados. Aprenda, 27 escritos. No diga 27 libros porque no son todos libros. Solo son 6 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Apocalipsis. El resto no es libro. El resto son epístolas. Yo los encierro con la expresión 27 escritos sagrados. Se va a tomar 2 años para traducir el griego al latín. Y ya entre los años 380 y 382 ya tiene listo el Nuevo Testamento en idioma latín. Y ahora va a trabajar con lo que nosotros hemos llamado Antiguo Testamento, pero que en sí es la Tanat. La Tanat. ¿Y qué es la Tanat? Lo que Cristo llamó las Escrituras. Cuando dice Cristo escudriñad las Escrituras, se refería a la Tanat, a la Biblia hebrea. Que luego Cristo, después de resucitado en Lucas 24:44, va a desglosar la división de la Tanat. Cuando él dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en hebreo Torá, los profetas, en hebreo Neviín, y los salmos que pertenecen al grupo de los Ketubí. Entonces, San Jerónimo, para traducir los escritos hebreos, se va a Belén, viaja a Belén, se va a la tierra de Israel. Y allá en Belén, San Jerónimo va a estudiar 15 años el hebreo. 15 años va a estudiar. ¿Cuántos años tiene usted estudiando? Y ya está cansado. Ya no quiere venir al seminario. Ya no quiere hacer deberes. No lee ni el libro de historia. Y esta gente estudiaba años tras años. Y cuando ya termina los 15 años de estudiar el hebreo, entra el proceso de traducir al idioma latín. Y ahí es cuando ya por los años 402, 403, 405 ha terminado esa traducción y el Antiguo Testamento
se lo facilita para que se lo lea en idioma latino y con toda la revisión que tienen que hacer. Entonces, estamos hablando que entre los años 410 y los 420, ahora sí, ya tenemos lo que se llama la Biblia Vulgata Latina, ¿verdad? Vulgata Latina. Y ahí nace una frase de San Jerónimo. San Jerónimo dice: el que no estudia las Escrituras es un ignorante delante de Cristo. El que no estudia las Escrituras es un ignorante delante de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estudiando. Y cuando se va a su casa, ¿qué debe seguir haciendo? Estudiando, pues, hermano, estudiando. ¿Sí? Uno tiene que estudiar. A mi esposa, cuando le ponen a predicar, me toca trabajar con ella, sentarme con ella, estudiar la Biblia con ella, prepararla, bosquejarla, ¿verdad? Darle esa ayuda que necesita. ¿Y por qué? Eso, esposo, pues. Y yo, si ella va a predicar, ¿quién tiene que llevarla? Tiene que estar en ese culto. Yo, pues, ¿quién tiene que estar sentado en primera fila escuchando predicar a la hermana Jenny? Yo, pues, yo quiero que lo haga bien, pues. Claro, que lo haga bien. Y cuando ya termina todo, ¿quién cree que le va a calificar? Yo. Que esa calificación va en la casa, claro. Ahí le digo todo lo que tenía que haber hecho y todo lo que no tenía. En todo caso, necesitamos estudiar. Y por ese motivo estamos aquí revisando todo lo concerniente a la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia nace con el libro de los Hechos, que es el libro histórico del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar de este último este último tema que tiene que ver con el primer periodo? Lo que podemos rescatar es que tenemos una iglesia que está sedienta de evangelizar. Una iglesia que el arma para evangelizar va a ser su testimonio. Y más allá de su testimonio, el Padre le va a suplir la iglesia para que se puedan convertir las personas del primer siglo. ¿Y qué es lo que hace el Padre para que la gente se convierta? Más allá de que la iglesia da su testimonio, ¿sabe lo que hace el Padre? El Padre comienza a hacer milagros sobrenaturales. El poder sobrenatural se va a sumar a esa labor de ser testigo. Si usted comienza a ser testigo de Cristo y comienza a predicar a Cristo, no dude que en alguna oración, por muy sencilla que usted haga, el Señor va a hacer milagros. El Señor va a hacer. Usted no se detenga. Y le dicen: hermano, ya que está aquí, quiero que me ore. Porque hay gente que la demora que piden oración, ¿en quién piensa? En el pastor. Déjeme llamar. ¿Por qué vas a llamar a tu pastor? ¿Qué te pasa? Si te piden la oración es a ti. El Señor permite que te lo pidan a ti. Entonces el Señor sabe que tú tienes algo que sacar y que dar. Y el Padre te mete en esa encrucijada. No te pongas a ver la enfermedad. Ponte a ver el poder de Dios que se va a desatar cuando tú comiences a orar. No te pongas a ver la magnitud del problema que está delante tuyo. Ponte a ver al Dios que resuelve todo problema. Tú tienes que entender eso. Entonces, no es cuestión de que tengo que llamar al pastor. ¿Para qué? Entonces, cuando comienzan a testificar en Hechos 3, Pedro y Juan van ¿a dónde? Al templo. ¿Por qué? Porque ellos sí se congregan. Aquí no sé cuántos se congregan. Solo vienes a estudiar y el otro lunes vienes a estudiar. ¿Cuándo te congregas? Ellos iban al templo y les sale al encuentro un cojo de nacimiento.
¿Cuántos años no había caminado? Como 40 años. Eso dice Hechos 4, como 40 años que no había caminado. Y el cojo extiende su mano para recibir alguna ayuda económica. Claro, una persona con discapacidad que no puede caminar, es un parapléjico, necesita ayuda. Entonces Pedrito, que es consciente que aún no ha recogido ni ofrenda ni diezmo, le dice: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo hoy. Tenía Pedro la palabra de Cristo metida en su carne y metida en sus huesos. Lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de el Señor Jesús, levántate y anda. Fue una orden. No se puso a reprender al diablo, ni a reprender enfermedades. No. ¿Se han leído, no? O yo aquí los quiero confundir. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es todo. ¿Qué le pasó al cojo? Oye, Pedro, primero reprende. ¿Qué reprende? Eso. Entonces, aquí vemos un Pedro lleno de fe. Y la fe te lleva a llamar las cosas que no son como que si fuesen. La fe te lleva a llamar las cosas que no son. Él no podía caminar. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate y anda. Y el cojo dice que se levantó y comenzó a andar, comenzó a caminar y comenzó a danzar. Y como ya pudo hacer eso, ¿a dónde entró? Al templo. ¿Y por qué no lo entraron antes? A ver, ¿por qué está afuera? ¿Por qué no lo entran antes? ¿Dónde están esos ujieres, esos diáconos que tienen que, por el amor de Jesucristo, a ese Señor ponerlo en una silla? ¿Por qué? Por los prejuicios que todavía habían dentro del judaísmo. Como ustedes saben, el judaísmo está lleno de muchos prejuicios y no todos podían entrar a la sinagoga. En este caso es el templo, igual hay muchos prejuicios. Entonces, lo primero que hizo este hombre después de que recibe el milagro es entrar al templo, a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Cuando tú eres portador de milagro, el primer sitio que tienes que visitar es el templo. Ándate a la iglesia, ándate a la casa. No, pues después de que reciben el milagro, están metidos en los malls, en los cines, en la bahía, en los estadios. Están metidos allá. Si tienes que entrar al templo, como le dijo Jesucristo al leproso cuando fue sanado en Mateo 8. Le dijo: muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces este hombre es consciente que tiene que ir al templo y que tiene que presentarse. Ahora va a dar fe ¿de quién? Del nombre de Jesús. Entonces, el testimonio del creyente lleno del Espíritu Santo, el Señor añade lo sobrenatural. La demora que tú predicas la palabra, ya se está desatando lo sobrenatural. Y esto, escúcheme, es para el que cree. Santo. Solo para el que cree. Tú ni bien predicas la palabra, ya se está desatando lo sobrenatural. Y mientras estamos predicando, tú no sabes qué es lo que el Padre está haciendo. Pero de qué está haciendo, está haciendo. Solo declara la palabra. Y tú verás cómo el Señor hace lo impensable y hace lo imposible. ¿Qué hay que hacer para que Dios haga lo imposible? Para que Dios haga lo imposible, yo hago lo posible. Yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. ¿Y qué es lo posible que yo hago? Predicar. Estar lleno del Espíritu Santo. Predicar y estar lleno, estar en comunión. Eso es hacer lo posible. Y si yo hago lo posible, el Padre hará lo imposible. Bien, ahora, no solamente
en el primer siglo de la era cristiana, vamos a ver una iglesia creciendo con fundamentos doctrinales, creyentes que están dando un testimonio a través de su vida y que por ende se suman los hechos sobrenaturales, sino que todo esto va a convulsionar al imperio romano. Y el imperio romano va a declarar a los seguidores de Cristo personas no gratas. Y es lo que le puede pasar al presidente Daniel Noboa si pretende ir al Estadio de México para ver el partido de Ecuador con México, porque lo van a declarar persona no grata. Eso hizo Roma con todos los seguidores de Cristo. Los declaró personas no gratas y por ende, como ya los comenzó a perseguir. Ustedes conocen la persecución que sufrió Pablo, la persecución que sufrió Pedro. Lea Hechos el capítulo 12. Aparte de Esteban, en Hechos 7, en el capítulo 12, tenemos la muerte de quién. Hechos capítulo 12. La Biblia dice ahí, en el verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para darle canastas de amor, para darles un bono solidario. Dice aquí, para maltratarlos. ¿Y qué hizo Herodes? Mató a espada a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo es hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos de Cristo. En otras palabras, es el hermano de Juan, el discípulo amado. El hermano de Juan, el discípulo amado, lo mata Herodes. Y al ver que esto había agradado a los judíos, también al apóstol Pedro. A Pedro lo mete preso. Y la Biblia dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Bien. Amén. Porque después de que usted termine, que no se vaya nadie. ¿Cómo lo presenta el doctor Lucas a este hombre en Hechos 12? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama este hombre que mata? El rey Herodes. La pregunta es, ¿quién es este Herodes? Este Herodes también se lo llama Agripa I. Este Herodes también se lo llama Agripa I. Agripa, no Agripe, sino Agripa, ¿verdad? Agripa I. Ahora, ¿este es nieto de quién? Este es nieto de Herodes el Grande y probablemente sea hijo de Herodes el Tetrarca. Herodes el Grande, ¿qué ocasionó cuando Cristo nació? La matanza de los niños. ¿Qué vemos ahí? Derramamiento de sangre. Viene el hijo, Herodes el Tetrarca, en Mateo 14. ¿Qué ocasionó? ¿Decapita quién? A Juan el Bautista, derramamiento de sangre. Tenemos Herodes el Grande, Mateo 2, derramamiento de sangre. Tenemos Herodes Agripa, el hijo, derramamiento de sangre, Mateo 14. Y ahora tenemos al nieto, Herodes Agripa I. Bien, sigue la línea del derramamiento de sangre. ¿Contra quién? Contra Jacobo, hermano de Juan, el discípulo amado. En otras palabras, hermanos, la dinastía de los Herodes son derramadores de sangre. Son los sicarios del primer siglo de la era cristiana. Son los extorsionadores del primer siglo de la era cristiana. Hay que entender, hermanos, que toda esta dinastía se va a proyectar de esta forma. Pero si usted revisa las 10 palabras sagradas que la Reina Valera le llama los 10 mandamientos, dice el decálogo que el Padre visita
la maldad de los hijos hasta la cuarta generación. Herodes el Grande, primera generación. Herodes el Tetrarca, segunda generación. Herodes Agripa I, Hechos 12, tercera generación. Quiero decirles que hay un cuarto Herodes. El cuarto Herodes es llamado Herodes Agripa II, Hechos 25, verso 13. Hechos 25, el versículo 13. ¿Qué dice ahí? Pasado algunos días, el rey Agripa, este es Herodes, el rey Agripa II, que viene a ser de la dinastía de los Herodes. Este, por poco, cae en manos del cristianismo. Hechos 25:13. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, y pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Y aquí es cuando Pablo tiene la oportunidad de predicar a los reyes. Verso 22, entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Y al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, lo he traído ante vosotros y mayormente ante ti, rey Agripa, para que después de examinarlo tenga yo que escribir, pues me parece fuera de razón enviar un preso sin informe de los cargos que haya en su contra. Y ahí es cuando Pablo testifica frente a este rey, y por poco lo persuade y se lo gana para Cristo. En otras palabras, así es. Pablo hace un discurso apologético en defensa de el evangelio y en defensa de su vida. Y ahí podemos ver que el Padre, más allá de que esta dinastía herodiana es derramadora de sangre, el Señor va a tener misericordia. Ahí está buscando cómo alcanzar a este para el Señor Jesús. Muy bien. En todo caso, espero que usted siga leyendo el material, aprendiendo